Damos gracias a Dios por esta mañana. Dice la palabra que la fe de nosotros aumenta cuando nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos la palabra del Señor. Dice el versículo, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces yo creo y estamos convencidos de que estamos en una serie donde hemos venido y hemos estado hablando del poder de Dios. Y hemos escuchado enseñanzas que nos hablan acerca de Dios haciendo milagros, de Dios sanando enfermos, levantando cojos, los ciegos vuelven a ver, de Dios caminando sobre el mar, de Dios multiplicando, ¿verdad? Cosas pequeñas. Y yo creo que todo eso nos llena de fe. Amén. Yo no sé usted, pero creo que nuestro corazón se fortalece y se llena de una fe abundante cuando escuchamos la palabra de Dios. Y oro para que esta mañana no sea la excepción, sino que seguimos en la serie de Dios poderoso, pero que el Señor a través de su palabra pueda levantar nuestra fe cada vez más y nosotros podamos creer en aquellas cosas que tal vez hemos dejado de creer. Y ese es mi objetivo para esta mañana. Cierra ahí sus ojitos, dígale: Señor, disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que estén conectados a tu presencia. Señor, le hablamos a nuestra alma, Señor, para que siga adorándote, y le hablamos a nuestra mente para que ponga atención, para que la palabra que vamos a recibir nosotros, Señor, podamos ser esa tierra fértil y que esa palabra dé fruto y podamos ver el fruto y aplicar la palabra en nuestra vida cotidiana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Titulé esta enseñanza: no es si Jesús puede. Y ahorita vamos a ver por qué. No es si Jesús puede. Y vamos a estar basándonos en una narración que tienen los tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan la misma historia. Pero me voy a quedar con Marcos. Entonces, está en Mateo capítulo 17, para los que quieren tener en sus notas las referencias, está en Mateo capítulo 17, está en Lucas capítulo 9 y nos vamos a quedar en Marcos capítulo 9 del verso 14 en adelante. Y ustedes saben, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta y he aprendido, creo que mi esposo me ha enseñado montones, es cuando agarro un pasaje para estudiar, es irlo desmenuzando, irle preguntando, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Eso es una manera bonita, sencilla de estudiar la palabra del Señor. Y vamos a agarrar estos versos y vamos a ir desmenuzando un poquito qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor y qué es lo que nos enseña a nosotros hoy. Pero también, antes de estudiar un pasaje, siempre tenemos que leer lo que está previo y ojalá lo que está después, porque es un contexto, nos da un parte de la historia. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando es esto. Anteriormente Jesús, después de hacer cosas y trabajar, ¿verdad? Él está en su ministerio, está haciendo milagros, está sanando gente, está predicando la palabra. Él necesita tener un tiempo de oración. Entonces él le dice a 3 de sus discípulos que él los escogía para que ellos vieran tal vez cosas que los otros discípulos no iban a ver o no iban a participar. Entonces él escoge a Pedro, a Juan y a Santiago y se los lleva a un monte alto a orar. Y ellos están orando en ese monte. Mientras están orando, dice que el rostro del Señor empieza a cambiar y que sus vestiduras se vuelven tan blancas que se vuelven brillantes. Todo eso va a haber una enseñanza de las que salen los días miércoles en YouTube, ¿verdad? Ahí va a estar una enseñanza que nos va a hablar de la transfiguración de Jesús. Hoy no vamos a tocar ese tema, pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. Fue un momento tan glorioso, un momento tan bonito, un momento tan espectacular que el mismo Pedro quiere quedarse ahí, ¿verdad? Recordemos que Pedrito era como yo y Jesús, y el resto, ¿qué importa? ¿Verdad? Él aprendió después, ¿verdad? Entonces él quiere quedarse ahí, pero se abre los cielos y sale una voz, ¿verdad? De nuestro Dios hablando y dice: este es mi hijo amado, escúchelo a él, y todo desaparece.
Y entonces Jesús le dice, tenemos que bajar, porque los otros 9 se habían quedado abajo. Y entonces ellos empiezan a bajar del monte. Antes de llegar a la base del monte, ellos empiezan a escuchar ruido, bulla, gente peleando, gente discutiendo, gente hablando, era un murmullo, la gente conversando, la gente dice que discutía. Eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Entonces vamos a ir a Marcos, capítulo 9, versos 14 y 15. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Hasta ahí es lo que les venía contando. Jesús llega con estos 3 discípulos, se encuentra a los 9 discutiendo con los expertos. Se supone, ¿verdad? Algunas versiones bíblicas vamos a encontrar que la palabra escribas. Ellos eran los expertos, los que transcribían la ley, se conocían la ley, la pasaban de un idioma a otro, la escribían. Recuerden que no habían imprentas como ahorita, ¿verdad? Entonces ellos escribían para que otros pudieran tener esa porción bíblica. Ellos eran los experimentados, los conocedores sobre el tema. Y están los 9 discípulos y están en esa discusión. Entonces vamos a ir desmenuzando los pasajes que siguen. Entonces yo me encontré que lo primero, hay una situación. Podemos llamarle una circunstancia, podemos llamarle un problema, podemos llamarle una dificultad. Es una situación. Y esa situación la vamos a ver en el verso 16 al 18. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno. No le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Cuando nosotros juntamos, ¿verdad?, los 3 evangelios y nos vamos a Lucas, Lucas añade algo a la historia. Y Lucas dice que este papá contestó, es lo único que tengo. Hablando de su hijo. Él es lo único que yo tengo. Y no hay nada más terrible para un papá que ver un hijo enfermo y no poder hacer nada. No hay nada más terrible que sentirse uno como papá impotente ante la enfermedad, sea física o sea emocional o psicológica de un hijo, y usted trata y usted dice, pero no puedo, no sé qué hacer, no sé dónde llevarlo, ya lo llevé aquí, ya fui allá, ya, ¿qué hago? Y así estaba este papá. Pongámonos en los zapatos de este papá. Él está desesperado, está angustiado, no sabe qué hacer. Está en una situación difícil. Está, ¿verdad?, desesperado. Nosotros conocemos hoy en día que la descripción que hacen los evangelios acerca de lo que este muchacho tenía, hoy en día se le llama epilepsia. Pero hay una diferencia entre solo una epilepsia causada por un problema en el cerebro a la epilepsia que tenía este muchacho. Porque la epilepsia que tenía este muchacho era causada por un espíritu maligno. Todavía peor. O sea, todavía si ese papá pudiera recurrir a la medicina, a un médico, lo que sea, pero es que no, todavía había algo más profundo que una simple enfermedad. Entonces este papá estaba desesperado, estaba en angustia grande. Su intención original, vea que él le dice a Jesús, traje a mi hijo para que lo sanaras. Entonces su intención original era encontrar a Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús, como nosotros hemos escuchado todas estas semanas anteriores, y hemos escuchado acerca de lo que Jesús ha hecho. Y este hombre tal vez escuchó acerca de las sanidades. Este hombre escuchó y conoció tal vez al cojo que se levantó, al ciego que volvió a ver a la vista. Tal vez este hombre conoció a algunos de los leprosos que su piel fue limpia.
Tal vez este hombre conoció la historia de cuando Jesús calmó la tormenta, escuchó las prédicas de Jesús, ¿verdad? Le contaron, él había escuchado que Jesús podía sanar a su hijo. Entonces él viene, la intención inicial de este hombre era que Jesús lo sanara, pero viene y encuentra que no está Jesús. Pero él dice, de ahí no importa, no está Jesús, pero hay 9 discípulos de Jesús que también, capítulos anteriores, ya, número 1, habían sido empoderados. Ellos habían sido enviados de parte de Jesús para sanar, para liberar, para predicar, ellos estaban empoderados por el poder de Cristo. Número 2, ya lo habían hecho. Ya leemos en la Biblia, ya habían sanado, ya habían con enfermos, ya habían tratado con personas con espíritus inmundos, ya habían hecho. Entonces aquel papá dice, bueno, no está Jesús, pero están los discípulos. Entonces todo bien, que los discípulos lo sanen. Ahora, esto que le voy a decir no es bíblico, pero usted se lo va a imaginar conmigo, ¿está bien? Entonces llega el papá y le dice, aquí está mi hijo. Entonces viene el primer discípulo y se empodera y viene, en el nombre de Jesús, fuera, y no pasa nada. Y vuelve a ver a los otros y los otros le dicen, en el nombre de Jesús, fuera, y no pasa nada. Y entonces aquel discípulo vuelve a ver al otro y dice, cambio, el que sigue. Y viene el otro discípulo y dice, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. En el nombre de Jesús, y no pasa nada. No, siga usted. Y ya los que están ahí, no vaya usted, el que sigue. Pasaron los 9 discípulos. Porque más adelante, ahorita al final, vamos a ver que ellos los 9 preguntaron. Los 9, y no pudieron. Usted se imagina ese papá ver a su hijo con toda esa manifestación que él describe, con los dientes apretados, botando espuma, rígido, era sordo, era ciego. Lo vemos, ¿verdad? Que entre los 3 evangelios, como cuentan que este espíritu no le permitía ni hablar, ni le permitía escuchar. Y el papá está ahí, todos los discípulos pasan y intentan, y el papá está viendo la situación. Y salen los expertos y dicen, no, es que ¿qué van a poder ustedes si ustedes no tienen poder? Ve, lo dijimos, es que ellos son hombres común y corriente. No, a ese muchacho no le va a pasar nada hoy. Es que ese Jesús no es el Mesías, es que Jesús no es el Hijo de Dios, es que ese Jesús no tiene poder, mucho menos estos. Y entonces los discípulos, no, pero es que no hemos visto levantar enfermos, que usted no ha hecho nada. Y están en esa discusión y está ese papá ahí, con su corazón. Hey, yo solo necesito que hagan algo por mi hijo. Pero no pueden. Está escuchando voces. Si fuera tico, ¿verdad? Diría un escriba, si fuera tico, ¿verdad? No, que mucho poder. Pero de ahí ahora ya no lo pueden hacer. Ustedes son unos farsantes, puro cuento se volvieron. Y yo no sé, esta es la situación de los discípulos, pero yo no sé cuántas voces nosotros escuchamos antes de escuchar la voz de Jesús. Yo no sé cuántas voces de profesionales, de expertos, y no estoy en contra de ellos, gloria a Dios porque existen los profesionales y los expertos, pero a veces vamos primero donde el psicólogo, a veces vamos primero donde el psiquiatra, a veces vamos donde el doctor, a veces y nos quedamos hasta donde el brujo vamos. Bueno, yo no, algunos. Y escuchan la voz del vecino, y escuchan la voz del otro, y es la voz de aquel que dice, y aquel profesional, y que no, que mire, que esto, que el otro, y la familia te dice, y el amigo te dice. Y le prestamos más atención a lo que dicen otros que a lo que Jesús ha dicho, dice y está escrito en su palabra. Y prestamos oídos, y claro, nos llenamos de las voces de otros y no nos llenamos de las voces de Jesús, de su palabra, y escuchamos y no hay nada que hacer y nos quedamos con esa voz. Ya aprenda a vivir así,
ya eso no se quita. Eso no tiene solución. No, es que ya así tiene que ser. O nosotros mismos, nuestra misma voz no, es que Dios no me va a contestar a mí. No, es que yo le pedí a Dios y ya le pedí unas cuantas veces, y como Dios no me contestó, ya Dios a mí no me habla. Dios a mí no me dice nada. Y nos quedamos con nuestra voz o con la voz de alguien más. Y esa voz se hace más fuerte y más poderosa que lo que Jesús dice. Esa es la situación en la que estamos. Seguimos con los versículos, porque ahora nos vamos a encontrar una respuesta. Esta respuesta es a lo que está pasando en el momento, a lo que está sucediendo en el momento. Es la respuesta que da Jesús. Entonces vamos a leer el verso 19 al 21. Jesús les dijo: gente, ¿qué? Sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Pero nos vamos a enfocar en la primera respuesta de Jesús: gente sin fe. Si nos vamos a los otros evangelios, Jesús contesta: gente corrupta y sin fe. Y yo pregunto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando a la multitud que estaba ahí, porque era una multitud, un montón de gente que tal vez solo llegó a ver qué estaba pasando. Los vinos o los peleones que vieron pleito y que quieren ir a pelear. Le estaba hablando a los escribas, los expertos en la ley. Le estaba hablando a ellos. Le estaba hablando al papá. Le estaba hablando a los 9 discípulos. ¿Quién le estaba hablando? Yo me imagino a Pedro diciendo: Juan, qué salvaje que no estábamos ahí. Ahora sí, Jesús se enojó, pero con nosotros nos salvamos. Yo me imagino a Pedro. ¿Pero a quién le estaba hablando Jesús? Yo pienso que Jesús le está hablando a todos. A todos. A todos, porque él pregunta y al mismo tiempo él responde y dice: gente sin fe. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Ya Jesús tenía 3 años de caminar, de predicar, de enseñarles, de hacer milagros, de hacer proezas, de sanar enfermos. Ya tenía mucho tiempo de estar con ellos. Si le estaba hablando a los discípulos, era como decirles, ¿cómo lo decimos a lo tico que se pueda decir en cámaras? Manda la parada. O sea, tanto tiempo con ustedes. Y todavía están con dudas. Todavía, ¿cuánto más tienen que verme hacer milagros? Si le estaba hablando a la multitud, igual. Hey, gente, ¿cuánto más? ¿Cuántas prédicas más tiene que escuchar usted? ¿Cuántos milagros más tiene que oír para creer? Si le estaba hablando a los discípulos, hey, empodérense ya. Ustedes están revestidos con el poder. Ya les enseñé qué está pasando. Gente sin fe. Gente sin fe. Es como, no sé si ustedes lo ven, pero es como Jesús como indignado. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y yo creo que a veces, y en lo personal se los digo, a veces Jesús viene a mí y me dice: Gaby, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vas a leer la Biblia y vas a seguir sin creer? ¿Cuánto más vas a ir a la iglesia y vas a seguir igual? ¿Cuánto más? Seguimos, entonces ya vimos, hay una situación, hay una respuesta de parte de Jesús. Y vamos a ver, hay una súplica. Mateo 9, verso 22.
Dice, a menudo, el papá hablando, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Se lo voy a leer como lo dice la Reina Valera también, porque como que le da vuelta a la oración y dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué quiero que veamos y observemos con este pasaje? Con esa frase, si puedes. Notamos que ya la fe de ese papá ya estaba, diríamos nosotros, de picada. Ya estaba renqueando. Ya estaba ese papá batallando con su fe. Él tuvo fe, porque vean que él agarró a su hijo y dijo, yo lo voy a llevar a Jesús. Tuvo fe. Pero entre tantas voces que escuchó, vinieron a ser como minas a su fe, vinieron a ser como bombas a su fe. Y lo desgastaron en su fe. Y empezó a decaer en su corazón, en su mente, con dudas, con preocupaciones, ¿se podrá, no se podrá? ¿Lo harán, no lo harán? Ya lo intentaron, habrá que hacer otro intento. ¿Pediremos una segunda opinión o no la pedimos? ¿Qué hacemos? Una súplica, si puedes, si puedes. Esa súplica de ese papá lleva una duda. Como cuando le dicen a uno, ay, yo no sé si usted puede, pero inténtelo. Algo así, lo podíamos traducir a si fuera tico. Yo no sé si usted va a poder, pero inténtelo, si puedes. Pero vea qué bonito. Hay una fe en el versículo que sigue. Vamos a hablar de una fe. Ya vimos, hay una súplica de parte del papá. Ahora hay una fe. Y el versículo 23 dice Jesús, le responde, ¿Cómo me está diciendo usted a mí? ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús, ¿cómo que si puedo? O sea, usted sabe delante de quién está. Hermanos, iglesia, usted sabe delante de quién nosotros venimos hoy a adorar y a exaltar y a cantar y a presentarle nuestra alabanza y adoración. ¿Delante de quién? Es que Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús todopoderoso, Jesús, el dueño de todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es Jesús. Ese Jesús. Denle un aplauso al Señor. Entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Esta respuesta de Jesús es sumamente importante. No es si Jesús puede, como les dije que le había puesto a la enseñanza. No es si Jesús puede. Es si yo creo. Es si yo creo. Es si yo creo. Todas las canciones, no sé si usted se fijó, las canciones que cantamos hoy, repetíamos una y otra vez, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Porque Jesús puede. Pero el detalle es si yo creo. Jesús puede hacer el milagro. Y para el que cree hay recursos infinitos en el cielo. Él puede hacer. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que tiene dominio. Él es el Señor de señores. Toda la creación fue hecha por Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Él es el Dios grande, poderoso, majestuoso. Ese es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre. Él es Jesús. Entonces Jesús pregunta y ese papá de inmediato dice, al instante el padre clamó, sí, creo. Sí, creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad.
la oración más sincera que pudo haber hecho ese papá. Abrió su corazón y dijo: Jesús, yo creo, pero tengo dudas. Tengo pensamientos en mi mente que me generan temor. Jesús, yo creo, yo vine con mi hijo, pero la situación, el tiempo que ha pasado, los años que él ha estado en esto, me hacen dudar de lo que puedes hacer, de si ese milagro es para mí o no es para mí. Entonces este hombre en su respuesta está diciendo: tengo una fe imperfecta. Tengo una fe imperfecta. Estoy lleno de dudas, de temores, de frases. Les contaba en la mañana que yo estaba en la situación de ese papá. Hace algunos años, porque fue hace algunos años, me empezó una alergia en la mano, una dermatitis que llaman, que abre la piel. Y la piel duele, se pone dura, tiesa. Y se me abrían los dedos y me dolían. Y yo les decía en la mañana: hermanos, yo soy mamá y esposa y yo tengo que cocinar todos los días. Y tengo que lavar platos y lavar ropa. Y aunque a uno le ayuden en la casa, usted está en la rapidez, ¿verdad? Todos salieron a trabajar y usted, ya vienen a almorzar y usted está haciendo. Y yo lloraba porque la mano me dolía. Y entonces fui al médico, ahí a Levi's, y entonces el doctor primero me dice: bueno, sí, es una alergia, le voy a mandar betametasona. Y entonces me manda el tubito, ¿verdad? Por 6 meses, y a los 6 meses me vuelve a ver y me dice: yo peor todavía. Y me dice el doctor: no, mire, es que ahora lo que tenemos que hacer es úntese la crema, pero se pone un guante. Y entonces ya yo otros 6 meses usando la crema y poniéndome un guante. Vuelvo a decirme: mire, doctor, que no sé, mire, es que ahora entonces póngase la crema, póngase cremas rosas, póngase. Y así, todas, incluso ya ni siquiera lo que me recetaba solo ese doctor, porque hay muchas voces de expertos que aparecen. Y entonces ya por allá uno decía: no, hombre, a mí eso me paró y me pasó y se me curó con esto. Entonces iba y compraba la crema que usó el otro. Y otro por allá me decía: no, la mejor crema para eso es eso. Entonces yo iba y conseguía otra cremita por allá. Y después otro me traía otra cremita por acá. Y todas las cremitas había así por ahí, las probé. Y la última vez que me vio el doctor de Levi's, muy lindo el doctor, pero él me dijo: tienes que aprender a vivir con eso. Cómprese guantes. Me dice: porque eso es muy difícil averiguar qué es lo que le está causando alergia. Usted tendría que dejar de usar todo y empezar a usar cositas por pequeño, por poquitos. Muy difícil. Me dice: acostúmbrese. Y yo venía y oraba. Pero les soy sincera, yo venía y oraba, y a veces oraba por la sanidad de alguno de ustedes, pero no oraba por la mía. Porque yo decía: es una mano. Hay gente que tiene cosas peores. ¿Cómo voy a orar por una manilla que se abre? ¿Cómo voy a orar por eso? No, tampoco es que no puedo hacer nada. O sea, me acostumbro. No importa si me acostumbro a eso, uso guantes, lo que sea. Y pasaron los días, hasta que un día me atreví y dije: no voy a orar por mí. Yo les he dicho: a mí me gusta mucho orar por usted, porque yo creo en que lo único que nos toca a nosotros es tener fe, y que Dios nos mandó a creer. Entonces a mí me gusta creer por usted, pero ¿cómo me cuesta creer por mí? Y yo dije ese día: Señor, voy a orar. Y hasta mi oración fue como: hey, Señor, una manilla, una alergia que tengo, Señor, tú sabes que me molesta y me incomoda. Si usted quiere me puede sanar, Señor. Pero en mi corazón era como: pero si no, yo me acostumbro a vivir con eso. Si usted puede. Entonces yo he estado en esa situación, y eso tal vez es algo insignificante. He tenido otras dolencias donde me cuesta creer para mí. Me cuesta creer para mí. Pero este hombre viene y le dice: Señor, es como que él está en su clamor. Él le dice: Señor, yo creo, pero ayúdame, por favor. Cada día de mi vida, cada minuto, cada mes que pasa, cada año que pasa, y no veo la solución, ayúdame con mi incredulidad. Ese es el clamor de este hombre.
Y creo que es el clamor que muchos de nosotros deberíamos tener. O el clamor de muchos de nosotros: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Cuando veo que pasa el tiempo, cuando veo que pasan los años, cuando veo que el dolor sigue, cuando veo que el diagnóstico sigue siendo el mismo, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Y lo último que vemos es una gran enseñanza. Los versículos siguen hablando, no me voy a detener mucho en la sanidad como tal, pero al final el muchacho es sano por el poder de Jesús, y Jesús dice que este espíritu inmundo salió y le hizo, ¿verdad?, con una gran convulsión, y lo tiró al suelo como muerto, pero al final el Señor le dio la mano, lo levantó y el muchacho siguió y fue sano. Después se aparta Jesús con sus discípulos. Vamos a ir al verso 28 y 29. Dice: más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. La semana pasada nosotros estuvimos viendo que los discípulos estaban en la barca, y en un momento, ¿verdad?, está Jesús caminando en el agua, y Pedro le dice: Jesús, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: venga. Si usted no ha escuchado esa enseñanza que dio mi esposo el domingo, está en nuestras plataformas. Y Jesús le dice: venga. Y Pedro tiene fe. Porque ¿quién de nosotros, yo me hago esa pregunta, ¿quién? A mí me dicen: venga, en medio de una tormenta en el mar, ¿en qué momento sacaría yo el pie de esa barca? Y difícil. Entonces Pedro tuvo fe y sacó y empezó a caminar, pero dice que después él vio el viento y las olas y tuvo temor en su corazón, y en ese momento empezó a hundirse. Y ahora, ¿por qué quiero traerlo a colación? Porque nosotros podemos tener fe, pero quitamos nuestra mirada del Señor, nos desconectamos de Él y vamos a empezar a perder nuestra fe, porque otras voces van a ser más fuertes que la voz de Jesús. Entonces ahorita están los discípulos igual, y me llamó mucho la atención porque en Mateo le hacen la misma historia. Y la respuesta de Jesús es: porque por su poca fe. Ellos le dijeron: ¿por qué no pudimos expulsar al espíritu inmundo? Y Jesús le responde: por su poca fe. Y es donde viene aquel pasaje muy conocido de Jesús, donde él dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es ese pasaje. Pero en Marcos él dice: por su poca oración. Entonces en uno le faltó fe y en el otro le faltó oración. Y uno dice: ¿Cómo? ¿Se contradice? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No es que se contradice, sino que la fe y la oración van juntas. La fe y la oración van juntas. Y vea el ejemplo: si usted tiene fe en que usted va a ser sano, usted ora y ora y ora y ora por esa sanidad. Cuando usted deja de tener fe en su sanidad, usted deja de orar por su enfermedad. Cuando usted deja de creer que su esposo va a llegar a los pies del Señor, usted deja de orar por la conversión de su esposo, de un hijo. Cuando usted deja de creer por la restauración de su matrimonio, o por la restauración de una relación familiar, de una relación mamá-hijo, usted deja de orar por esa restauración, porque ellas van juntas. En la oración buscamos al Señor, hay comunión con el Señor, tenemos intimidad con el Señor, nuestra fe aumenta. Dejemos de orar y nuestra fe va a disminuir. Por eso van juntas. No es que Jesús, nada más que Mateo le llamó más la atención que Jesús hablara de la fe, y a Marcos le llamó más la atención que Jesús hablara de la oración. Pero van juntas. Entonces, los discípulos, creo que Jesús lo que les está enseñando es: a ustedes les faltó oración, se rindieron muy rápido. Con el muchacho se rindieron muy rápido.
ese espíritu era bien fuerte, bien malo, bien poderoso. Necesitaba más oración y ustedes se rindieron. Se rindieron. Y yo no sé, y con esto quiero ir cerrando. Yo no sé si te has rendido, pero hay situaciones en nuestra vida que necesitan más oración. Y conforme nosotros tengamos más oración, nuestra fe va a ir en aumento. Porque la oración hace, usted está orando y la oración hace que tal vez una enseñanza, una prédica, una palabra que usted simplemente escuchó y se fue, viene ahí en ese momento de oración y el Espíritu Santo te la recuerda. Y usted trae a memoria esa palabra. No, Señor, como sanaste Señor, como hiciste el milagro de la multiplicación. Señor, como restauraste. Señor, como levantaste a aquel cojo, Señor, y lo hiciste caminar. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, como trajiste sanidad a ese ciego, como restauraste. Y empezamos, y la palabra empieza a hacer rema en nuestro corazón, y entonces nuestra fe aumenta. Concluyo. Este pasaje nos habla de una situación muy difícil, desesperante. No sé si usted está en el mismo lugar. Este pasaje nos habla de una respuesta de Jesús, descubriendo qué es lo que nos falta, qué es lo que está pasando, cuál es el problema, la poca fe en nosotros. Este pasaje nos cuenta y nos habla de una súplica de un papá desesperado, una súplica por un milagro. Nos habla de una fe imperfecta, con dudas, con temores, pero también nos muestra que no es si Jesús puede, porque Él puede hacerlo, es si nosotros estamos dispuestos a creerle a Jesús que Él puede hacerlo. Y este pasaje nos da una enseñanza enorme, y es que no nos puede faltar en nuestra vida ni la oración ni la fe. No nos puede faltar en nuestra vida ni la oración ni la fe. ¿Cuántos hoy de nosotros necesitamos clamar a Jesús para que nos ayude a superar la incredulidad? ¿Cuántos? Yo tal vez si me hubieran preguntado uno de los domingos atrás, yo hubiera levantado la mano y yo digo, Señor, a veces la voz del experto me está ganando. ¿Cuál es el diagnóstico que te han dado? El experto en salud, el experto en familia, el experto en finanzas, el experto en... ¿Cuál es el diagnóstico que te han dado? Hoy es una mañana para empoderarnos en fe y levantarnos y decir, vuelvo a creer. Vuelvo a creer. Si había dejado de orar, hoy vuelvo a creer por esto. Hoy vuelvo a creer por lo que dice el Señor. Y recalco, vamos a orar. Si quiere usted se va poniendo sobre sus pies. Pero recalco, nuestra fe se fundamenta en las promesas del Señor. Usted quiere que orar y tener que su fe crezca. Conozca la palabra de Dios, agarre una promesa para usted y ahí se fundamenta nuestra fe. No podemos fundamentarla en lo que dicen las personas. No, nuestra fe se fundamenta en la palabra del Señor. Ahí se fundamenta nuestra fe. Entonces yo no sé si usted hoy, esta mañana, necesita pedir un grito de auxilio y decir, Jesús, yo creo, pero la situación está muy complicada. Yo creo, pero he sido bombardeado en mi mente y en mi corazón por frases. Señor, yo creo, pero el dolor sigue en mi cuerpo. Señor, yo creo, pero cada vez que voy al médico es el mismo diagnóstico. Señor, yo creo, pero yo no veo, no estoy viendo el resultado, no estoy viendo. Señor, yo creo. Es una mañana para que le digas nuevamente, Señor, yo creo, yo creo. Y si necesitas creer nuevamente y levantar tu mano y decir, hoy otra vez hago la oración y le digo, Señor, tú eres un Dios poderoso y yo creo en que puedes hacer las cosas.
conforme a tu voluntad puedes hacer las cosas. Si es así esta mañana y usted necesita clamar al Señor, levante su mano. Levante su mano por un salud, por su matrimonio, por un hijo, por un esposo. Levante su mano y vuélvale a decir ahí al Señor: Señor, yo creo. Yo creo, hay muchísimas manos levantadas, muchísimas. Si usted hoy no levanta una mano, pero usted dice: hoy estoy fortalecido en mi fe, abra sus ojitos y vuelva a ver todas las manos levantadas y empiece a orar por un hermano que tenga cerca. Si usted no levanta hoy sus manos, y dígale: Señor, voy a orar, me voy a unir a mi hermano y voy a apoyarlo en su fe. Pero hay muchas manos levantadas, hay un clamor esta mañana, y nos volvemos al Señor y volvemos a decir: Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti. Yo creo en tus palabras. Yo creo en tus promesas. Yo creo en tu sanidad. Yo creo en que eres un Dios poderoso. Yo creo en que puedes volver el corazón de piedra en un corazón de carne. Yo creo en que puedes hacer milagros. Yo creo en que puedes hacer órganos nuevos. Yo creo en que abres puertas para ese trabajo. Yo creo en que mi negocio va a prosperar. Yo creo en que mis hijos se van a volver a ti. Yo creo en que mis hijos se van a volver a ti. Yo creo en la sanidad emocional de mis hijos. Yo creo en la sanidad emocional de mi esposo, de mi esposa. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo en que tú llevaste y todas mis dolencias. Yo creo en que tú me puedes sanar. Yo creo en que tú puedes hacer órganos nuevos. Yo creo en que tú puedes hacer las cosas nuevas. Yo creo en que ese vientre se puede abrir y dar a luz un bebé. Yo creo. Yo creo en que puedes multiplicar lo poco que tenemos en casa. Tú lo multiplicas. Yo creo, díganle al Señor: Señor, yo creo. Yo creo que lo que hay en casa me va a alcanzar y voy a terminar la quincena. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo en la sanidad emocional que tú puedes dar. Yo creo en la paz. Yo creo en la restauración que viene de parte de ti. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Dígale al Señor que no sea solo un canto, que sea algo real en nuestra vida. Yo creo que tú lo puedes hacer. Porque eres un Dios poderoso. Eres un Dios grande. Señor, y ayúdanos en el tiempo que pase. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Cuando pase el tiempo, ayúdanos. Cuando venga el temor, ayúdanos. Cuando venga la duda, ayúdanos. Cuando venga el dolor, ayúdanos. Porque queremos mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios poderoso al que podemos venir en oración. Gracias, Señor, y esta mañana tomamos la decisión nuevamente de creer en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.